Hola, buen día, comunidad youtubera. Este es un segundo video que estoy haciendo sobre un video que hice acerca de Nayib Bukele. Es como un contexto de ello, explicando algunas cosas. Eh, Mi video se trataba de explicar quién es Nayib Bukele. Eh, y creo de que lo expliqué bastante bien en el video pasado, pero siento que hicieron falta algunas cosas que aclarar. Yo en el video pasado eh, relaté una parábola que hice acerca de cómo funciona el plan de Dios, ¿verdad? Entonces me gustaría, pues, prácticamente descifrar o hablar sobre la parábola. Eh, en la parábola que yo hablé o que yo conté aquí en el video pasado, yo hablaba de un rey muy sabio que había llamado a dos de sus súbditos, entregándoles un puñado de semillas para que fueran a un pequeño jardín que él había plantado. Entonces yo aquí, en realidad mi inspiración fue en el rey sabio como Dios, ¿verdad? Tomando al general José Castellanos y a un amigo judío que él tenía en los 1930 durante el Holocausto y la gran persecución nazi en contra de los judíos, ¿verdad? Los judíos en esa época estaban pasando por una aflicción tremenda, ¿verdad? Me imagino que pedían a gritos por ayuda, ¿verdad? Le pedían a gritos a Dios que les ayudara. Este, Nosotros ya sabemos cómo Dios eh, elabora su plan y lleva a cabo sus cosas. Nosotros no nos podemos quejar de que murieron 12, 16 o tantos millones de judíos en las manos de los alemanes. Dios sabe lo que hace. Eh, Dios llamó y les tocó el corazón a estos dos hombres, ¿verdad? Que serían los súbditos del rey sabio, eh, para que ellos comenzaran a darle visa a más de 30,000 judíos para que pudieran emigrar al Salvador e instalarse en El Salvador, fuera del alcance de los alemanes. Nosotros sabemos que los abuelos de Nayib Bukele, su papá era de Palestina y su mamá de Belén. Prácticamente ellos estaban en esa persecución. Ellos estaban envueltos en la aflicción que los alemanes estaban poniendo para el pueblo judío. Yo les digo que en agradecimiento de ese gesto de estos dos hombres, Dios ha tenido misericordia del sufrimiento del Salvador, regalándonos así a nuestro presidente Nayib Bukele, descendiente de una pareja de estos miles de personas que emigraron a El Salvador. Ya que el papá de Nayib Bukele, pues, él ya nació en El Salvador. Después llegó Nayib Bukele, ¿verdad? Eh, Cuando yo me referí a que iban a ser un árbol que iba a dar buenos frutos, yo no me estaba refiriendo al papá de Nayib Bukele, sino que en sí a su hijo, a Nayib Bukele, ¿verdad? Y cuando me refería a los árboles no dando buenos frutos, que ni las aves se paraban en ellos, yo me referí que nadie quería viajar o volar
al Salvador. Porque El Salvador estaba comparado con Afganistán o con cualquier otro país en caos terrorista, ¿verdad? Entonces, la gente no quería llegar a nuestro país, ¿verdad? Se rehusaban, prácticamente se mencionaba El Salvador y era como decirles, vea que te maten allá, El Salvador. Entonces, todo lo que es el evento turístico estaba desaparecido de nuestro país, ¿verdad? Ahora las cosas han cambiado. Las aves sí están llegando a los árboles donde hay buen fruto, ¿verdad? Nosotros podemos... Nayib Bukele no es solo un presidente. Nayib Bukele es una figura puesta por Dios para resaltar la gran corrupción mundial que hay en lo que es la política, ¿verdad? El gran control que hay, de la gran injusticia que hay en contra de la gente trabajadora, humilde, donde los grandes asesinos no están siendo castigados como se debe, donde los asesinos, ¿verdad?, corruptos o lo que sea, se están refugiando en la iglesia, donde pretenden que estando allí no tienen que pagar por sus crímenes. Yo he visto a predicadores, ¿verdad?, que por medio de una predicación confiesan todo el desorden en el que anduvieron, todos los crímenes. Estas personas no tienen ningún derecho a aprovecharse de la palabra de Dios para librarse de sus crímenes. Las cosas no son así. El perdón de Jesucristo es una cosa diferente. El perdón de Jesucristo es para el día en que tú entregues cuentas después de tu muerte. No es para acá. Y si lo es para acá, es para que entregues tus faltas a las leyes terrestres, las pagues y cambies de vida. No para que te escondas como una rata en un agujero después de todos los crímenes que cometiste. Y esto está sucediendo. Prácticamente hace poco vi un muchacho predicando, dando testimonio de las armas que usaba, de cuántas gentes habían matado y todo. Y está libre porque anda predicando. Qué gran injusticia, ¿verdad? Entonces, todo el plan de Dios para El Salvador está reflejado en la política y no en la iglesia. Porque quien controla todo es la política. La única iglesia que controla tanto es la iglesia romana católica, ¿verdad? De ahí para allá nosotros podemos ver que Nayib Bukele fue puesto para resaltar toda la corrupción que hay en el mundo. Nosotros podemos ver a todos estos miembros de la oposición nacionales de El Salvador, internacionales, cómo son avergonzados cuando se oponen al plan de Dios, o lo podríamos decir al gobierno de Nayib Bukele. Ellos mismos caen en vergüenza, ellos mismos hacen el ridículo y se convierten en el meme o en el chiste de todo el mundo. Es increíble cómo Dios avergüenza a las personas
que se ponen en contra de un plan, ¿verdad? Y cuando yo mencioné que Nayib Bukele entró en un plan como caballo de Troya, yo me estoy refiriendo a que este patrón Dios lo utilizó en muchas personas. José de Egipto entró como esclavo, preso, lo hicieron pasar por violador de la esposa de Potifar, cayó en la cárcel, todo un proceso para salvar a la familia de Israel, o más bien dicho, de Jacob. Hablemos de Moisés, otro sistema de infiltración de caballo de Troya, por medio de Dios, nacido en Egipto, hecho pasar o por príncipe. Dios lo preparó con todo el sistema egipcio y todo para después convertirlo. Si lo podemos decir, en un criminal. Nosotros podemos ver cómo el plan de Dios es, y que a veces nos confundimos porque Dios hace cosas que en realidad no tienen sentido. Pero al fin del día nosotros podemos ver los resultados y el plan de Dios. Entonces Moisés tuvo que huir en base al crimen que cometió, convirtiéndose en el Salvador de Israel, ¿verdad? Hablemos del rey David. Ahora voy a hacer comparación del rey David con el país más pequeño de América. El rey David era un muchacho, el más pequeño de todos sus hermanos, donde ni siquiera a su padre lo mencionaba. Cuando llegó el profeta a buscarlo y a profetizar que él sería el próximo rey de Israel, ¿verdad? Entonces, el rey Saúl también le pareció ridículo que este muchachito, David, le estuviera diciendo que él se encargaría del gigante Goliat. Veamos que Dios utiliza lo más pequeño para reflejar su grandeza, para reflejar, para que reconozcan bien lo que Dios es capaz de hacer. Pero no muchas personas entendemos eso. Tenemos que leer para entender estas cosas, ¿verdad? Dios siempre usó lo más pequeño, lo micro convertido en macro. Eso fue lo que Dios hizo con el rey David. El Salvador está surgiendo de entre lo peor, de entre lo más pequeño, para convertirse en algo grande. La bendición de Dios va a llegar hasta rebalsarle la canasta a las familias salvadoreñas. Ya lo estamos viendo. Paz y tranquilidad interior para las personas sufridas por muchos años en manos de los políticos corruptos, diabólicos y satánicos, porque el mundo está entregado a todo este sistema. ¿Lo podemos ver? El mundo está entregado a un sistema secreto, oculto, en una gran mentira. Y entonces por eso es que hay tanta oposición. Y se escucha feo cuando decimos satánico y diabólico, ¿verdad? Pero esas dos palabras simple y sencillamente tienen un significado simple, ¿verdad? Satánico, oposición. Diabólico, acusar. Y es lo que la oposición hace, ¿verdad? Acusar
¿verdad? Y oponerse. ¿En contra de quién? ¿De Nayib Bukele? ¿Del pueblo salvadoreño? No, del plan de Dios. Ojalá que me haya explicado un poco mejor sobre mi video anterior. Y vamos a seguir viendo la desaparición de estos opositores para que el plan de Dios se lleve con plenitud en nuestro país. Primero tiene que haber limpieza para que después haya bendición. La bendición no viene antes de la limpieza. Saca lo peor de ti, de adentro, de corazón, para que después empieces a ver la luz. Bueno, a los que han visto este video, les deseo muchas bendiciones y que reflexionen y que se pongan a ver en realidad lo que está pasando en el mundo. Y ojalá que si hay una persona que tiene un pensamiento negativo en contra de nuestro presidente, que se ponga a pensar y que ya no sigan actuando como Judas. Actúen como verdaderos salvadoreños, amantes de su gente y de su país. Que Dios me los cuide y que me los guarde. Y hasta un nuevo video. Gracias.